Bienvenidos y bienvenidas a esta charla, conferencia introductoria, donde vamos a tener la oportunidad de hablar y de ver puesto en la práctica parte de la metodología y de la aproximación pedagógica del maestro Anatoly Vasiliev. Yo no sé si conocéis a Vasiliev, seguramente sí, lo conocéis. Quería dar las gracias a la RESAC por darme la oportunidad de presentar este trabajo. A Raimo especialmente porque lo ha hecho posible. Y aprovechar que está Mario Gas aquí y dar las gracias por su apoyo y su presencia, y a Concha Doñaque, cómo no. Y a todos mis amigos que están aquí, muchas gracias por apoyar este trabajo, que lo considero valioso y que además tengo la obligación moral de compartirlo. Ya me han presentado, mi nombre es Maruchi León, soy actriz, hace 5 años. Hola, bienvenida. Desde hace 5 años me estoy dedicando también a la pedagogía y a la investigación. Estudié en la RESAC, cuando la RESAC estaba en el Palacio de Oriente. Si hubiera estado en el Palacio de Oriente hubiera sido magnífico, ¿no? En el Teatro de la Ópera, en la Plaza de Isabel II. Mi profesor fue Ángel Gutiérrez, el ruso, le llamaban, porque viene de la escuela rusa, efectivamente. Parece que tengo yo algo con los rusos. Tengo algo con los rusos porque mi primer maestro fue ruso y este otro segundo maestro que me he encontrado al cabo de 25 años de una extensa e intensa carrera en los escenarios españoles, vuelve a ser ruso. Se conoce que la escuela rusa me aporta beneficios, yo lo considero así. Mi anhelo por la calidad artística no ha desaparecido nunca ha desaparecido. Siempre lo tuve. Incluso antes de entrar en la escuela, de tener a Ángel como maestro de interpretación, y hacía teatro amateur en Cáceres, con 14, 16 años, yo creo que esa ambición de calidad artística estaba latente, aunque representando, porque representábamos obras. Recuerdo haber representado La muerte alegre de Nicolás Ebriov y un texto de Esquilo, no sé si cuál era, hacía La doncella de los cuernos de vaca. Bueno, hacíamos representaciones con público. Yo me sacaba de la manga un repertorio de gestualidad teatral y de recursos dramáticos que salían de un archivo invisible, como el gran Houdini, y que además ni tenía tradición en mi familia de teatro, ni tampoco tenía cultura teatral. ¿De dónde salía todo aquello? Naturalmente, cuando llegué a la escuela, el profesor de interpretación, Ángel Gutiérrez, lo arrancó de raíz todo aquello, llamándole teatro de provincias. Y me puso directamente en el sendero de la búsqueda de la verdad escénica. Y esa búsqueda de la verdad escénica se ha mantenido ahí siempre. La primera cosa que hice en el teatro profesional coincide, mi debut, y utilizo esta palabra con todo lo que significa, no es de mi generación, pero la utilizo para hacer un homenaje a los actores de esa generación que utilizaban esa palabra, debut, mi debut profesional. Coincide con mi ambición de calidad artística, con mi anhelo por el arte dramático. ¿Por qué? Porque represento o me bautizo como actriz profesional representando el público de Lorca, dirigido por Luis Pascual, que fue el fundador, que es el fundador del Teatro Iure y que entonces era el director del Centro Dramático Nacional. El público encierra un tratado estético de teatro y habla del nuevo teatro, del teatro bajo la arena, un teatro
que busca la vida en escena, la verdad escénica. Entonces coinciden las dos cosas, por eso merece la pena nombrarlo y señalarlo, y también porque el público se estrena en Milán, que es Italia, y con Italia también mi relación íntima con el teatro tiene algo que ver con el país italiano, con Italia y con la cultura italiana. ¿Por qué? El seminario de pedagogía de la escena que hago 25 años después con Anatoly Vasiliev sucede en Venecia. Yo no creo en las casualidades. Rusos en Italia. Ruso, Italia. ¿Cómo llego a la isla de la pedagogía? Hay un momento en mi carrera profesional, soy contratada como actriz, tengo la fortuna de trabajar con gente con muchísimo conocimiento y mucho talento, de la que aprendo muchísimo, tanto directores como compañeros de trabajo, de escenario, en producciones solventes, donde se trabaja cómodo. Y llega un momento en que veo que necesito ampliar mi capacidad productiva en el teatro y mi capacidad y mi eficacia creativa entrando en otros ámbitos. Siempre me gustó la investigación, tuve la suerte de empezar muy joven en el teatro profesional y eso me impidió seguir investigando. Me contrataban, les gustaba y me contrataban y empalmaba un contrato con otro más o menos y entonces me realizaba profesionalmente. Continuaba con ese anhelo artístico que lo iba alimentando y nutriendo en los montajes, pero no tuve la oportunidad de dedicarle tiempo a eso. Entonces llega un momento en que se abre esa oportunidad, esa posibilidad, y digo, ¿y por qué no me pido una beca a la Academia de España en Roma para hacer un proyecto de investigación? Y además me apetecía mucho trabajar con otras disciplinas artísticas, porque quería nutrirme de otros conocimientos artísticos, porque como sabéis el teatro es un poco endogámico y siempre se habla de lo mismo y siempre somos los mismos, y yo quería escuchar música, quería nutrirme de otras disciplinas, ¿no? Con los pintores, digo, bueno, pues en la academia van gente de otras disciplinas artísticas y puedo conocerlos y colaborar con ellos. Y dije, bueno, entonces presenté un proyecto de investigación pedagógico que se llamaba Teatro para el Canto, y que lo llevo desarrollando desde entonces, que es para aplicar las técnicas del arte dramático las salidas al canto lírico. Porque yo pensaba que había una vía directa, para ayudar a los cantantes líricos a trabajar el contenido dramático de los libretos de ópera, de los lied, de los oratorios también. Y además así yo escuchaba música y escuchaba a los cantantes y eso me gusta, me despierta la creatividad, me nutre como ser humano y como actor, como actriz. Pedí la beca y tuve el apoyo de gentes aquí presentes para esa beca y me la concedieron la beca. Cuando vine aquí a coger el título, porque no había recogido el título porque no lo había necesitado nunca, me vine a por el título, me encontré de frente con un panel de un corcho, que había un folio con un señor con barba, que era muy magnético, muy extraño, parecía temporal, ese hombre me suena, ¿quién es ese señor? Era Anatoly Vasiliev y había pues un anuncio de este seminario de pedagogía de la escena, Seminario Internacional de Pedagogía de la Escena, impartido por Anatoly Vasiliev. Entonces digo, bien, pedagogía de la escena, lo que yo estoy haciendo, si me dan la beca, voy a conocer a este señor, ¿no? Natural. Me dieron la beca y llegué a Venecia, hice un workshop con Anatoly Vasiliev, me cogió, hizo una selección, a ver, veamos, Isola de la Pedagogía. Esto es una idea de una persona de teatro italiana, de un profesor que entonces era director de la Paolo Grassi, una escuela muy prestigiosa de Milán, que se llama Maurizio Smith. Maurizio hace
un escáner a la situación del teatro italiano, del momento, de la oferta formativa, y se da cuenta de que hay una carencia evidente, de que, bueno, que se enseña teatro, que se enseña de una manera determinada, pero que no se enseña la aproximación pedagógica, que no se enseña a enseñar. Entonces quiere renovar desde la base, con un maestro de la categoría de Anatoly Vasiliev, un poco los cimientos de la escuela italiana. Y lo hace con un carácter internacional y europeo, abierto a Europa, para que vengan gente de toda Europa. Bien, este seminario de pedagogía de la escena se concibe abierto, internacional. Hay un grupo de formadores, actores, directores, dramaturgos. Se selecciona ese grupo y hay participantes activos y oyentes en el grupo. Me eligen como participante activo. Bien. Consiste, cuando hablamos con él, nos dice que nos tenemos que comprometer a 3 años de trabajo. Digo, bien. Es en Venecia, son módulos de 7 semanas. Y cada año son 7 semanas que nos encontramos con él y trabajamos con él. Bien, Vasiliev es alumno de Maria Gnevel. Maria Gnevel fue alumna de Stanislavski y de Michael Chekhov. Es decir, que bebe directamente de la fuente de la escuela rusa. Hay un libro de Maria Gnevel que está en la editorial Fundamentos, que habla que se llama El último Stanislavski, y que habla del último periodo de Stanislavski, cómo trabaja con el método de análisis activo o método de Letiud. Este método es el que recoge Vasiliev y con el que trabaja esta metodología. Bien, bueno, estamos en la isla de la pedagogía el primer año, en la isla de la pedagogía. El primer año Vasiliev dice, vamos a pedir ayuda a Chekhov. Trabajamos con 4 obras de Chekhov: La gaviota, Jardín de los cerezos, Tío Vania, 3 hermanas. Trabajamos en Etiud. Los principios metodológicos. Etiud, método de análisis activo. Training, un entrenamiento físico creado específicamente para trabajar esta metodología. Vasiliev tuvo una escuela de arte dramático en Moscú, después de dirigir en varios teatros, entre ellos el Teatro de Arte de Moscú, el Teatro Stanislavski y también en la Taganka. Y tuvo una escuela en la que investigó y manda a 2 alumnos suyos, que son Ilya Kozin y Ivan Kotik, a China a aprender artes marciales e a investigar para crear una técnica específica, un entrenamiento específico para esta metodología. La técnica consiste en un entrenamiento que es una mezcla de tai chi, qigong y artes marciales. Yo he hecho mucho trabajo de cuerpo porque a partir de que uno sale de la escuela entiende que tiene que continuar un entrenamiento de una manera u otra y estar con el cuerpo a punto para trabajar. Trabajé con Marta Sinca y trabajé con Elvira y te lo meten, y también con Campomanes haciendo esgrima. Y entonces, bueno, luego cada vez que podía hacía ejercicio físico de una manera o de otra, o bien clases de danza o de claqueo, de danza del vientre o de lo que fuera. Nunca he encontrado un entrenamiento tan eficaz como este de los rusos, porque mi cuerpo lo aprendió. Todos los días trabajábamos 1 hora y media con este training que le llamaban, y mi cuerpo lo acabó aprendiendo y de hecho lo he seguido practicando hasta hoy, 4 años después. Es un entrenamiento que evoluciona según la estructura que se aplica a la metodología. Tengo que decir que la metodología de Vasiliev es fundamentalmente práctica. Nunca teoriza desde el ensayo, desde el análisis dramático, desde el análisis literario, jamás. Trabaja desde la práctica, desde el movimiento en escena, desde la acción escénica, desde la vida en escena. Este método de Letiud es una experiencia viva, una experiencia íntima en presencia de otros. A mí me llamó mucho la atención porque estamos acostumbrados a ensayar en teatro o a trabajar en clave de ensayo, repitiendo.
Aquí no se repite nada de momento, sino que se desmonta una escena para la acción y se pone en acción inmediatamente. Y sucede por primera vez, en el momento presente. Y ahí se busca la acción. Vamos a ver un ejemplo del primer año que trabajé con Vassiliev y que yo era española, tengo que decir que soy la única persona española que ha asistido a este seminario, que es una experiencia que el maestro ha dicho que no tiene intención de volver a repetir y que es única, porque él nunca ha explicado a pedagogos su pedagogía. Vassiliev ha trabajado como director o ha trabajado en seminarios para directores o en seminarios o en laboratorios para actores. El último que hizo lo hizo con Pirandello en Polonia, vestir al ignudi, vestir al desnudo y el innesto, el injerto. Y trabajar en laboratorio con él es muy distinto a que te explique las entrañas de su metodología. Eso no lo había hecho nunca. Por lo tanto, me siento privilegiada de ser portadora de este conocimiento y doblemente siendo la única española. Vamos a ver. Este es el primer año con Vassiliev. Yo estaba en la Academia de España en Roma. Cuando regreso de mi trabajo con Vassiliev, digo, voy a hacer algo con esto, voy a trabajar. Pero claro, yo estaba sola. Digo, ¿voy a trabajar yo sola en mi estudio haciendo etudes? No. Sí, claro, no hay otro remedio, pero tengo que dejar constancia de esto de alguna manera. Llamo a mi amiga Clara, que es artista plástica y tiene muy buen gusto, y me llevo muy bien con ella. Le digo, Clara, que es fotógrafa, tía, regístrame esto, para que quede constancia de algo. Sí, vale, yo te lo registro. Pero ya del registro pasamos a la idea de buscar una imagen para el etude. Hicimos un trabajo de investigación y digo, ¿qué imagen tiene este método de análisis activo? ¿Qué imagen tiene este método de ensayo para teatro? ¿Cómo se cuenta desde la imagen algo que es exclusivamente teatral? Y que sucede, empieza en un momento y termina en otro y no se puede modificar, no lo vamos a montar, no se puede montar. Sucede en el momento presente, empieza aquí, termina aquí y es absolutamente orgánico, natural, es una forma de que el actor se acerque al material del drama. La dramaturgia es la fundamenta de Vassiliev, con la que trabaja Vassiliev, es la dramaturgia. O sea, la dramaturgia para él es una arquitectura que se puede desmontar para la acción dramática. Pero la desmonta por medio del grupo de actores, trabajando en etude con el grupo de actores. El grupo es homogéneo en cuanto al nivel, se trata a todo el mundo igual, aunque sea un grupo heterogéneo que venga de distintas formaciones y tenga distintas edades. El grupo camina junto y unos arrastran a otros y unos aprenden de otros, pero él te trata a ti completamente distinto que al otro. Él trabaja con individuos y trabaja la diversidad, de manera que conmigo ha trabajado de una manera que con otras personas. Y yo considero que eso es lo oportuno en la formación teatral. Y aunque yo empecé de cero para aprender todo aquello, no podía olvidar la experiencia que tenía del teatro profesional, por lo tanto la utilizaba. Y él me iba señalando un camino muy específico para que aparezca la organicidad individual, para que aparezca el individuo auténtico. Nada de ese teatro para captar la atención del público que yo hacía cuando... Es muy interesante. Bien, vamos a verlo. Vamos a ver el principio del trabajo. Aquí va a haber una numerología, solamente voy a poner un etude. El trabajo en colaboración con Clara, hicimos una numerología donde pone primer acto, aparece primero y segundo acto. Entonces, si pone 9/15, por ejemplo, quiere decir que hicimos 15 etudes, 15 bocetos, y que elegimos el 9. Luego viene la hora en que empieza y la hora en que termina, y el día en que se hace. La luz es natural, todos los ruidos que entran son los que están sucediendo en ese momento. Lo grabamos en la parte alta a escondidas en la Academia de España.
Y sale una pieza que se llama Boceto Teatral Audiovisual y que ha estado en una galería de arte, o sea que lo puede comprar quien quiera, porque es una pieza de arte. A ver si funciona. ¿Apagas las luces? Bueno, me dijo que le diera... Tendría que apagar las luces. Los dos farolitos también. Ah, Ahora. Happy birthday. Cumpleaños feliz, te desea tu hermana. Cumpleaños feliz. Está radiante, muy guapa, especialmente guapa con ese vestido blanco. Te sienta muy bien, de verdad. Te veo muy bien. Te veo muy bien, mi vida. Parece mentira. Hoy hace justo un año justo hace. Un año que se murió nuestro padre. Parece mentira cómo pasa el tiempo. El tiempo pasa, las cosas se olvidan, se van difuminando. Y ella está radiante. Y aquel día, ¿te acuerdas cómo estabas? Estabas trastornada, verdaderamente trastornada. Movilizaste toda esa zona de donde estaba el féretro y montaste un altar de flores. ¿Te acuerdas? No parabas, eras como una hormiguita. No parabas de caminar por allí y estabas haciendo arreglos florales continuamente. Y yo estaba también muy extraña, como en un globo. Era como una anfitriona. Una anfitriona para aquellos que venían dándose el pésame. Recuerdo que yo me empeñaba en contar que habíamos recibido una gran tarta de nuestro padre y que a cada uno le tocaría un trozo de pastel. Sí, me acuerdo bien de ese momento. Era un día lluvioso, muy lluvioso. Hacía muchísimo viento, hacía frío. Caía como una aguanieve. Sí, una aguanieve. No hubo mucha gente en el entierro. Claro que como aquel tiempo era difícil que la gente... Pero este hombre era importante, nuestro padre importante. Tendría que haber habido más gente. En fin. Hoy hace un día espléndido. Ya empiezan a brotar las hojas verdes de los árboles, ya empieza la primavera a dejarse ver. Está un día fantástico, se puede estar con la ventana abierta. Qué aroma de las plantas de primavera.
aroma sutil, un aroma que entra creo que entra en la mente. Y es que me he despertado muy bien. 11 años hace. 11 años. Increíble cómo pasa el tiempo. 11 años que nos vinimos. Me acuerdo muy bien de ese día también. El día que nos vinimos, que regresamos. No regresamos, en realidad nos vinimos a esta ciudad de provincias a vivir con nuestro padre. Nuestra madre ya nos había dejado y vinimos a vivir con nuestro padre a esta ciudad de provincias. Dios mío, me acuerdo que vinimos también en primavera y que dejamos Moscú en primavera. Es uno de los sitios más espectaculares de la tierra. Moscú en primavera. Me gusta el cielo, la luz, el aroma también, el aire que se respira, las gentes que andan por las calles. Moscú tiene vida, hay tanta actividad, tantas personas inteligentes, interesantes. Moscú en primavera es hermosísimo. En realidad es lo único que me mantiene, esa ilusión de regresar. Bueno, la verdad es que no me encuentro nada bien. Tengo un continuo dolor de cabeza. Ese maldito liceo. No me gusta nada el liceo. El trabajo este es realmente desagradable. Es un trabajo... Llevo 4 años y la sensación que tengo es que se me está yendo la vida. Me encuentro como... triste, apática. No me gustan esas niñas del liceo. Son unas impertinentes. No parece que les interese lo que yo tengo que decirles. Y es una lucha continua y es mucha tensión. Y yo creo que por eso me duele la cabeza, porque tengo una tensión continua. Yo creo que se llaman cefaleas tensionales, esto que tengo yo. Sí, seguramente se llaman cefaleas tensionales. Pero hoy como no tengo liceo, como estoy de fiesta, como es mi día de descanso, estoy feliz. Y cuando me he despertado esta mañana y este día esplendoroso, os veo bien. Irina está guapísima, brillante, con ese vestido blanco. Masha tampoco está nada mal, está muy guapa, muy atractiva hoy. Nuestro hermano, el pobrecito, ha echado una barriguilla que no le pega mucho a su constitución delgada. Pero en fin, es el que veo más mejorado. En cambio yo sinceramente no veo que esté muy bien. No me encuentro a gusto conmigo, no. Creo que voy envejeciendo, que voy perdiendo el atractivo que pasan los años y que voy poco a poco avejentándome y además en ese liceo, en ese lugar de trabajo que solo me da dolores de cabeza. Y pasa el tiempo y cada día me siento más vieja, pensamientos de vieja. Y es que yo en realidad, yo sé que todo sucede por la voluntad de Dios. Yo sé que estamos aquí, que es el lugar donde tenemos que estar, que esta es nuestra ciudad, que yo debo trabajar, de hecho es lo que estoy haciendo, trabajar. Y yo sé que todo es perfecto y que todo sucede por la voluntad de Dios. Pero si yo pudiera elegir realmente, a mí me gustaría estar en casa, cuidar de la casa, tener todo a punto, la comida, una buena comida, las sábanas, las toallas, todo bien planchado, con un olor estupendo, a limpio. La casa plantada, el jardín, absolutamente todo. Yo me quedaría en casa, me casaría, me quedaría en casa. En realidad es lo único que quiero, es lo que me gustaría, casarme. Yo lo que quiero es casarme, sí, casarme, tener un marido.
un marido al que amaría. Sí. Verdaderamente, si yo me casara, amaría a mi marido. Sí. Vendrá, llegará, antes de que sea demasiado tarde. Sí. 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 Qué bien que lo hagan otros por ti, ¿eh? Qué bien que lo hagan otros por ti. Sí. Aunque te agarra aquí, igualmente, mejor no mirarlo. Bien, este es el primer trabajo que hice con... a ver, Basile, cuando llegamos, nos explicó... Hay dos estructuras fundamentales que se aplican a la metodología en Etude. Depende del texto dramático, se aplica una estructura u otra. Hay una estructura que es muy conocida y es la que se usa habitualmente, que yo aprendí muy bien con el maestro Ángel Gutiérrez, que es la estructura situacional. En Italia le llamaban estructura situativa. Aquí decimos yo en las circunstancias de. Es decir, la acción se genera en las circunstancias de partida, en el acontecimiento de partida. Se llamaba, en Italia se lo traducían como avvenimento di partenza. Entonces, esto es así. ¿Hay pizza o hay algo? No hay. Vale. Bien. Esto que habéis visto, todo lo que digo son palabras mías. Voy paralela al texto del autor, pero no utilizo el texto duro, no utilizo el texto literario, el texto dramático, utilizo mis palabras. Entonces está construido con la estructura lúdica, que no es la situacional, porque la estructura lúdica se aplica al monólogo en Chekhov. En la estructura lúdica, que es para mí un descubrimiento y muy interesante, y es verdad que ya que se hace, que lo han hecho, pero lo interesante de esto es que hay una metodología para llegar a ella. O sea, lo han hecho muchos actores por intuición, incluso por trabajo, pero aquí hay algo como una estructura que lo sostiene, ¿no? La acción se genera en el acontecimiento principal, no en el acontecimiento de partida. El acontecimiento principal es hacia donde va la acción. Pero en la estructura lúdica, el acontecimiento principal se sitúa al principio y es el que le da inercia y locomoción a la escena. Es muy interesante el movimiento de la escena, la acción, cómo se genera. Se genera por oposición, por contraste. Ahí se genera la locomoción, la cinética del movimiento. Esto, si uno no lo prueba en su cuerpo y con su psique, es difícil de entender. Se entiende porque somos gente de teatro y entendemos de lo que estamos hablando, pero se entiende cuando se prueba, cuando se hace. Y uno entiende cuando se para la acción y cuando continúa o cuando está en movimiento. Funciona así. Esta es la escena. En la situativa, en la situacional, la práctica, la estructura situacional, las circunstancias son las que mueven la escena. En la lúdica, el avvenimento di partenza, el avvenimento principal, el acontecimiento principal es el que se sitúa aquí y es el que mueve la escena. Es un funcionamiento completamente distinto. En la situacional, se trabaja con el personaje
En la lúdica no existe el personaje, es la persona que habla en nombre de él. La acción es un combate, o sea, el conflicto en la situacional es un combate de opuestos, es una lucha, donde se golpea al contrario, al compañero, para que haya acción. En la lúdica, en la estructura lúdica, el conflicto es un conflicto lúdico, se genera con el juego, por oposición también. Es complejo porque es casi científico, está hecho desde el análisis activo, está hecho desde el étude, desde el probarlo en escena y luego se revisa. Hay un trabajo que es muy interesante porque funciona el autodiagnóstico. El actor va entendiendo si hay acción o si no la hay, trabajando en étude. Aquí he trabajado la estructura lúdica para el monólogo, en la que cojo el acontecimiento principal y lo sitúo al inicio. Aquí el acontecimiento principal era que se quería casar, es un concepto, que es una imagen que se sitúa al inicio. Se trabaja con imágenes y conceptos. Nos aproximamos a la dramaturgia a través de los conceptos y lo traemos a la persona, al actor, con las imágenes personales. El primer año trabajamos las obras de Chekhov y de una forma un poco esquemática la estructura lúdica con los monólogos. El segundo año trabajamos con Platón, Ión, Critón, diálogos de Platón. Con los diálogos de Platón la estructura lúdica es pura, es compleja, es otra atmósfera, es otra tensión dramática, no tiene nada que ver. Como he dicho, no existe el personaje, es la persona. Es un juego lúdico. En los diálogos se llega a un acuerdo con el compañero y se ve dónde está la trampa, dónde está, a qué conclusión hay que llegar. Los dos juntos llegamos a la misma conclusión, sabemos a dónde queremos llegar dialogando, pero tú te opones a mí jugando. Y ahí hay improvisación, entra la improvisación. En este monólogo que habéis visto también hay un momento en que se abre el monólogo para que entre una experiencia personal. Y entonces el actor, la persona, le dona al personaje algo personal. A mí me ha interesado mucho, especialmente, de esta metodología, el énfasis casi antropológico de indagación en las cualidades del ser humano y potenciando la diversidad especialmente, las características únicas de cada uno. Es decir, si yo hago Olga, yo solo puedo hacer Olga como lo hago yo. Si viniera otra persona lo haría de otra manera completamente distinta. Barre los clichés completamente, la metodología. Hace un trabajo de purificación, El segundo año trabajamos con Platón. Yo trabajé mucho a Sócrates. Tengo que decir que el primer año me pasé asumiendo las circunstancias. Yo soy muy situativa, muy situacional. Él decía que le llamaba teatro psicológico. Le ha dejado de llamar teatro psicológico porque evidentemente el teatro todo es psicológico, porque la psique, se trabaja con la psique. Entonces le ha llamado estructura situacional o circunstancial más que teatro psicológico. Yo me pasé todo el primer módulo cantando. Cada vez que salía a escena, cantaba. Canté saqué un repertorio que yo no sabía ni lo que tenía. Canté todas las canciones que conocía y que había escuchado, porque no podía hacer otra cosa. O sea, me expresaba así, me di cuenta de que mi manera de asumir las circunstancias era cantando. Entonces cantaba todo el rato, cantaba todo el rato, cantaba todo el rato. El segundo año me dijo, no cantes más. Y dejé de cantar, claro, porque iba ya a aprender, no iba a hacer lo que me diera la gana. Dejé de cantar. Pero me llamó la atención cómo estuve el año entero, ese módulo entero cantando. Bien, el segundo hicimos Platón, la estructura lúdica, para mí fue un descubrimiento esta estructura. El tercer año trabajamos con Pirandello, los cuentos de Pirandello.
Ahí nos dividimos, los pedagogos y los actores, todos éramos pedagogos, pero hacíamos un grupo de actores y pedagogos para traspasar el texto, el cuento, a texto dramático, texto escénico. Este trasvase debía hacerse aplicando el conocimiento que teníamos, que era o bien aplicando la estructura lúdica pura en diálogos, o bien aplicando la estructura situacional, asumiendo las circunstancias. A la vez Vasiliev estaba haciendo un laboratorio de vestir al ignudi, vestir al desnudo, una obra de Pirandello magnífica, en Polonia, y también traía ese trabajo y lo compartía con nosotros. Pirandello tiene una característica muy interesante. Antes he hablado del tratado estético que encierra la obra del público, pero es que 6 personajes en busca de autor también es un tratado estético de teatro muy potente, y yo creo que es la base del trabajo de investigación de este hombre de teatro. Esas son conclusiones mías, porque tengo que decir que la aproximación pedagógica de Vasiliev es la que yo he observado con mi experiencia. Vasiliev no ha dado un catálogo de cómo se enseña teatro. Sencillamente yo he estado presente en cómo lo hace, y yo he sido alumna suya. Entonces, lo que yo aporto es mi experiencia más esa experiencia con él. Lo que sí puedo decir es que esta metodología trata el teatro como un arte, y como un arte objetivo. Y a mí eso me interesa, y me interesa que sea así. Y que además rescata al individuo como ser único, con una forma y una expresividad única, y que aboga por la diversidad humana y no por el estándar. Y es curioso porque es verdad que en los tiempos que corren asumir las circunstancias es muy difícil, y los actores les cuesta cada vez más, los actores jóvenes, asumir circunstancias, porque hay mucha parte virtual, hay mucha parte de exceso de información, exceso de ruido que insensibiliza. Y yo tengo ese anhelo por el teatro, por el principio de lo que era el teatro, por respetar un silencio desde donde nace algo vivo y que tiene un lenguaje propio y que hay rigor en el trabajo. Entonces, para mí ha sido muy emocionante este encuentro, porque he recogido los frutos de un anhelo y de un recorrido, y creo que que es el momento de ponerlo en práctica. Y creo además que hay mucha gente, muchos actores y actrices, pedagogos, directores y dramaturgos, que pasando por este camino pueden reencontrarse otra vez con ese anhelo por el arte, por darle forma artística al teatro. El grupo que estábamos era heterogéneo, y según su visión del teatro, el pedagogo está en la cúspide, en el sentido de lo he dicho antes, ¿no? Que tiene que pasar por ser actor y por ser director. Es curioso porque después de la técnica lúdica que hice, trabajamos, el año que hicimos, trabajamos con Platón, yo empecé a trabajar Segismundo, la vida y sueño, con esa técnica, porque veía que la circunstancial es imposible trabajar, o la tragedia, no se puede trabajar con la técnica de las circunstancias, te vuelves loco, no es posible, es otra dimensión del teatro. Y efectivamente yo tenía la herramienta muy bien aprendida de las circunstancias. Estas se envuelven. Estás así en las circunstancias. En la técnica lúdica esas circunstancias tienen que salir de este ámbito, irse, y se sitúan aquí con un objeto del juego, a jugar con él.
fuera. Entonces me puse a trabajar Segismundo con la técnica lúdica, pero es que Segismundo es teatro épico, es teatro en verso y es teatro metafísico. Entonces encontraba mucha dificultad. Trabajaba como trabajaba este monólogo y no me salía. Efectivamente, este año el último año hemos trabajado el teatro metafísico, la técnica verbal, y he dicho, esto se hace así, esto se hace con esto. Y bueno, esto lo voy a compartir con vosotros. Y con esto termino y hacéis las preguntas que queráis. El texto como partitura musical. Esto es maravilloso. El entrenamiento que hacíamos fue evolucionando y pasamos de trabajar las articulaciones y de ir trabajar con la corona, con el centro, a un standing, estar de pie. Estábamos de pie 40 minutos, 45 minutos y luego ya trabajamos las articulaciones. Durante el cuarto año que trabajamos el primer canto de la Divina Comedia de Dante, la base del trabajo era un entrenamiento físico y un entrenamiento vocal y un entrenamiento verbal, de manera que estábamos entrenando 5 horas. Muy a lo ruso. El asunto de la técnica verbal es que nosotros estamos acostumbrados a oír en el teatro y en la vida el tono narrativo. Y en el teatro metafísico, en el teatro épico, en la tragedia, en el teatro arcaico, el tono narrativo no funciona. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ai, quanto a dir qual era cosa dura esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tante amara che poco è più morte, ma per trattar del ben chi vi trovai dirò del altre cose chi vos scorte. Io non so ben ridir come vi entrai, tant'era pien di sonno a quel punto che la verace via abbandonai. Ma poi chi fui al piede d'un cole giunto là dove terminava quella valle che m'avea di paura il cor compunto, guardai in alto e vidi le sue spalle vestite già dei raggi del pianeta che mena dritto altrui per ogni calle. Este es un fragmento de momento solo trato de leer la partitura, luego la acción está en la palabra. En la técnica lúdica la acción está en la palabra, reside en la palabra, en el discurso, y en la técnica verbal en la palabra por palabra.
se encuentra el poeta con Virgilio, que es su poeta de referencia, en un espacio antes de entrar a las puertas del infierno. Voy a leer este fragmento y termino. Pasa, pasa, pasa. Mentre chi rovinava in basso loco, davanti agli occhi mi si fu offerto chi per lungo silenzio parea fioco. Quando vidi colui nel gran diserto, miserere di me, gridai a lui, qual che tu sii, od ombra, od homo, certo. Risposemi, non homo, già fui. E i parenti miei furono lombardi, mantuani, per patria ambedui. Nacqui su Giulio ancor che fosse tardi e vissi a Roma sotto il buono Augusto nel tempo degli dei falsi e bugiardi. Poeta fui e cantai di quel giusto figliol d'Anchisse che venne di Troia, poiché il superbo Ilion fu combusto. Ma tu perché ritorni a tanta noia? Perché non sali il dilettoso monte che è principio e cagion di tutta gioia? Consiste en vaciar el contenido narrativo para que entre el contenido metafísico. Y es una técnica. Preguntas? Le domande? Ci sono qualche domande? ¿Avete qualche domande? No, preguntas no tengo ninguna. Alrededor de lo que he visto, me reafirmo que todas las metodologías y las teorías, que sean físicas, mentales o textuales, abordadas desde un sitio o de otro, tienen un único camino, que es expresar lo verosímil de lo que se está explicando, y ese verosímil cambia mucho según la época. O sea, no hay una verdad, sino que hay una verosimilitud. Siempre que escucho atentamente estas cosas, me pregunto si el medium, en este caso la medium, la intérprete, no tiene un talento previo. Tengo ingenua y muy personalmente la rara idea o la idea de que las teorías se desvanecen si no se apoyan en alguien que previamente tiene un talento con o sin esas teorías, que el talento se enriquece, pero que ese talento está ahí. Quiere decir que si en lugar de ser Marucci León la que hoy nos dice eso es alguien carente de talento, nos estaríamos durmiendo. Luego, ¿dónde está el huevo y las gallinas de oro? Dale, eso es, sí, estoy de acuerdo contigo. Eso es el Ión, ese es Ión de Platón. Ión, la tecné, el arte o la inspiración divina. Bien, No, estoy de acuerdo. El talento, ha de haber talento, sí, pero talento. cuanto más talento, más técnica. Por supuesto. Entonces, si hay una técnica o una metodología objetiva que potencia el talento, se ha de dominar, porque entonces hay una responsabilidad en cuanto al talento que uno tiene. A mí me enseña, o sea, es decir, yo comprendo que si tengo talento debo potenciar ese talento con una metodología. Es verdad que si no hay talento no valen metodologías,
No, lo digo porque de los dos ejemplos prácticos que has puesto, el primero a mí me pareció fascinante, extraordinario. Importaba un pito que fuera el texto del propio Chekhov o tuyo, de quien sea. Ahí estaba todo lo que le ocurre a ese personaje, con lo que decía, con lo que no decía, con lo que expresaba, con las miradas, con las sonrisas, con todo, con el texto era magnífico. No estoy tan seguro de la aplicación metodológica en la manera de decir el Dante, por ejemplo. Bueno, ten en cuenta que esto es un trabajo que está en proceso, no es un resultado. O sea, yo me he aproximado con la partitura un poco en frío, pero esto es una... No, si no lo digo por la imperfección, no... Por la metodología, pero que la metodología no está completada, es lo que te quiero decir. No está completada. Donde sí veo el camino claramente de un último Stanislavski, con lo que ha evolucionado y con lo que Vasiliev ha cogido, y sobre todo lo que hace a partir de su montaje de 6 personajes y un solo autor, y toda esa cosa que ayuda a la comprensión del texto, a la creación del personaje, cómo cambia el sistema de objetivos para encontrar una verdad del personaje y del actor, lo que lo hace, es el primero. El Chekhov me pareció claro, meridiano, extraordinario. Estabas como en un estado de gracia, y lo entendías todo sin necesidad de saber qué pasa antes, qué pasa después, cómo son sus hermanas, era espectacular. Tengo mis dudas con el texto de Dante. Bueno, ya te invitaré a Segismundo, porque estoy trabajando en Segismundo con esta técnica. Segismundo es uno de los textos más importantes. Estoy trabajando con esta técnica Segismundo. Lo que pasa es que es una técnica muy compleja, porque se trabaja la palabra es un flujo acústico que está fuera. Entonces, es un entrenamiento muy, muy complejo, en donde se vacía el cuerpo, donde hay una verticalidad, hay una horizontalidad, una transversalidad, y de pronto sale el sonido en acción, pero desposeído de contenido narrativo, como una especie de recipiente donde se meten imágenes. Es una cosa que yo no había visto nunca. Yo ahí, por ese camino, hasta me atrevería a rebatirlo un poco, porque yo creo que en esa teoría el concepto narrativo está como un poco tratado de manera peyorativa. No. Depende de lo que entendamos por narrativo. No. Pero si la palabra, que es evidente, es un código sónico, que tiene su música, su valor por sí misma y tal, de algún modo, si además no lo enganchas con una cierta trascendencia ideológica de la palabra y del discurso, que podía ser de algún modo esa otra técnica, en su estado más puro, se queda realmente en un impulso puramente vocálico. Entonces yo no entiendo a Segismundo buscando la resonancia vocálica de la partitura de los sonidos, articulando palabras, sino que además tiene por ahí un discurso. Claro. Que se le puede llamar narrativo, pero se le puede llamar no narrativo, pero sí inteligible, que afecta directamente también al intelecto, a las neuronas de lo que estamos percibiendo. Sí, de acuerdo, sí. Estoy hablando en voz alta y sí, a partir de lo que me ha sugerido la periodista, que me ha gustado muchísimo. O sea, que no es una crítica, no es nada. Vasiliev también le conozco hace años, he visto cosas de él. Me parece un camino interesante de búsqueda. A mí me gusta más la búsqueda del primer fragmento que la búsqueda sónica de la poética, y como las palabras son autónomas por sí mismas y construyen edificios vocálicos y sónicos. Espera, Mario, porque ahí debajo hay a ver, en Dante hay alegoría y simbología. La simbología y la alegoría son imágenes que invocan una información determinada, que no es una historia contada, narrada. En ese sentido hablo de la narrativa como algo que se cuenta, una serie de sucesos que se van desenvolviendo en el tiempo y que se explican, ¿no? En este caso es la alegoría o el símbolo el que se mete en ese recipiente acústico. Entonces la imagen es la que narra, en este caso la imagen es la que impacta, la acción está en la palabra, y hay imagen, y la imagen es del contenido lógicamente más profundo del texto. El contenido no se tira,
Lo que pasa que no se centra en el contenido narrativo en cuanto a la historia de un poeta que está en una selva oscura y que se encuentra con Virgilio y es o sea, que se encuentra con una loba, que se encuentra con un... Todo eso no es lo importante es qué es la loba, qué abre esa alegoría, qué información. Sí, pero si antes hemos explicado quién es la loba, cuál es el punto de encuentro con el poeta y con las demás cosas que ocurren, yo creo que no llegaremos nunca a la explicación. Yo creo que la humanidad se ha reunido siempre desde que emite sonidos alrededor de un fuego a contarse historias. Precisamente la narrativa bien entendida está en lo más interior del ser humano, como alguien que cuenta para ahuyentar el miedo y para invocar algo que le supera, la cercanía con los demás y para hacerse preguntas. A lo mejor es que hablamos de un término narrativo y que yo le doy un valor y tú le dais otro, y estás hablando de otra cosa más retórica, discursiva y tal, pero más allá de la potencia por sí misma de las imágenes que evocan el fondo de la metáfora y de la alegoría, está también la hilación de 1 más 1 igual a 2, que te lleva a explicar algo que, si lo sustentas sobre eso, la alegoría, la independencia y la emoción por puramente los impulsos sónicos o ancestrales, te puede llegar más directo. Eso es lo que yo pienso. Pero bueno, igual no es así. En cualquier caso es muy interesante, una perspectiva muy buena eso. A mí me da herramientas para trabajar. Yo además tengo naturalmente mucha capacidad de la estructura situacional. Esto, cuando lo vio Mauricio Smith, que se lo pasé, me dijo que no era estructura lúdica pura para nada, sino que era de pasaje, que es la estructura de Pirandello, donde se mezcla la estructura situacional con la lúdica. Es decir, yo estoy impregnada de las circunstancias de Olga, inevitablemente, porque yo me impregno como actriz y como persona, tengo esa cualidad situativa. Me cuesta mucho la técnica lúdica, separar, hacer desde... No sé ya lo que decía Brecht, también entonces, separar, no hay delante. Sí, tiene que ver con lo de Brecht, tiene que ver con Brecht, sí, tiene que ver con Brecht. Yo lo que conozco de Brecht es lo que más se parece a la estructura lúdica. Lo que pasa es que yo no había encontrado una metodología para aplicar eso. A mí me podían decir, cita, no lo vivas, cítalo, pero más que eso no me han dicho. En cambio aquí hay todo un trabajo interno que me apoya para hacer eso, ¿no? Yo, bueno, como curiosidad, no sé si al final llegasteis a cristalizarlo, este trabajo, y concluyó en el texto íntegro de Chekhov. O sea, si al final acabasteis usando el texto íntegro. No. Pues no sé si durante todo el proceso que habéis tenido, aproximándoos con esto que dices de el hecho principal, ¿no? La circunstancia principal, ¿no? Lo llamáis, el acontecimiento principal, sí. ¿no? Que es curioso porque yo, por ejemplo, yo he estudiado con Charo, que me ha dado la técnica Layton, un poco para entender la ciencia de aproximar a estas cosas, que igual las circunstancias dadas son como el por qué, ¿no? Y lo otro me suena mucho al para qué, que es la acción, es un poco el objetivo, ¿no? Siempre en acción, esto que me estaba recordando mucho, ¿no? Realmente es el objetivo en acción lo que moviliza desde el principio también, ¿no? Y me ha gustado eso que has dicho, que ese trabajo, Mauricio te ha dicho que es un poco la mezcla de todo, porque yo siento que al final como que se mezcla todo un poco. Pero a mí siempre me pasa que después de hacer este proceso, y con Charo he tenido procesos maravillosos de aproximarme de miles de maneras distintas, hora y media de entrenamiento, todo esto que has estado hablando, yo con Charo lo he hecho durante años, hora y media, sudando 3 camisetas, Charo lo sabe. Ya será menos, bueno, todo esto luego al final llega al corsé final del texto, y toda esta manera de aproximarte, o bien físicamente, o bien a través de texto analógico, o un texto no escrito, o texto tuyo, el corsé está ahí, y hacer que eso sea único, lo vivas desde la verdad escénica, siempre es complicadísimo. Entonces no sé si al final habéis llegado a montar una escena o dos, o incluso la obra, con el texto, habiéndonos aproximado de esta manera, y cuál ha sido esa sensación, no sé, si habéis llegado o no a ello. No hemos llegado.
Esto es un trabajo muy inicial en el Claro. muy inicial. Lo que sí es verdad es que yo sí que utilizo palabras de Chekhov porque es que no me parecen las mejores. O sea, Claro, no, las utilizo, no sé si hago trampa o no, pero es que me salen. No, yo me hubiera aproximado fácilmente al texto de Chekhov, me hubiera aproximado naturalmente, ¿sabes? Claro. Pero no me resulta un corsé. No creo que con este proceso al final te resulte un corsé, sino que llegas de una manera espontánea a que forme parte de ti, porque lo que aproxima en esta metodología son las imágenes personales en contraste, en oposición. En cambio, por ejemplo, en esta técnica verbal es puro corsé, sí, porque es la forma, se trabaja con la forma, y la forma es la que tiene que volar, en la acción está en la forma. Es otro tipo de trabajo completamente distinto. Pirandello está muy mezclado. Pirandello es una estructura de pasaje, donde a veces tienes que aplicar la técnica pura del diálogo, tiene que haber un diálogo lúdico, con un juego de oposición, todos sabemos. Eso es muy interesante porque se ha perdido además la capacidad de diálogo, y ese juego lúdico es que tú y yo dialogamos y nos ponemos en oposición para llegar los dos a una conclusión que ya conocemos, y eso es muy interesante porque hay una indagación mutua en la que indagamos los dos y jugamos a que el otro no sabe lo que le está, o sea, que el otro está en contra de lo que dice el otro, como un juego para llegar a una conclusión. Ahí se crea una tensión distinta, muy distinta a la del trabajo con las circunstancias. Es como en un rápido, si tú ves en un rápido bajar una piragua, lo que más ves es el agua del rápido, no la piragua. En cambio, si ves un rápido saltando los salmones hacia arriba, hacia el nido, ves a los salmones, ¿no? Entonces, las circunstancias ahogan las palabras. Muchas veces la acción en este tipo de estructura está en el silencio, reside en el silencio, y en cambio la otra está en las palabras, la acción está en las palabras. Yo puedo decir que es una metodología que tiene mucho rigor, que es muy rigurosa, porque además es muy científica, porque está basada en el ensayo y error, en el trabajo en escena, o sea, en el análisis activo, y que es muy interesante para cualquier persona de teatro, no necesariamente tienen que ser actores. O sea, que es muy interesante que el dramaturgo se ponga en esa situación, porque todo el sistema estructural está sacado de la base de la dramaturgia, de los grandes dramaturgos. O sea, se trabaja con la dramaturgia grande, con los grandes maestros de la dramaturgia. Bueno, pues nada. Más preguntas. Haznos otro monólogo. Lo haces muy bien. Bueno, este trabajo son 6 monólogos, están las 3 hermanas. Primero sale Olga, luego Masha, luego Irina, y luego sale el tercer y cuarto acto, y salen otra vez Irina, Masha y Olga. Termina Olga con el final de la obra de las 3 hermanas, que termina con un monólogo, Olga. Entonces sí que podíamos también buscar la manera de proyectarlo y verlo, si queréis, si estáis interesados, algún día, ¿no? Claro. Y bueno, y también que esté interesado en la metodología, también haremos cursos, y yo tengo intención de hacer un grupo de trabajo con actores profesionales que tengan ganas de revisar, de reciclar, de trabajar, y con actores que estén empezando. Tengo intención de ponerlo en práctica, porque además luego es muy interesante poder abrirlo y que la gente vea el trabajo en YouTube. Es muy interesante porque cuando salen cuando salen buenos, cuando la acción no se para, es muy potente. Tiene una fuerza dramática espectacular. Espectacular. Muchas gracias por venir.